Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a adentrar en un momento crucial de la historia reciente, la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Uf, un momento que realmente sacudió el mundo. Exacto. Y para entenderlo, vamos a analizar un informe de noticias que captura este cambio de poder tan repentino y dramático. Ajá. ¿Qué, qué condujo a este colapso después de años de un conflicto tan sangriento? ¿Y qué papel jugaron los actores internacionales en todo esto? Bueno, yo creo que lo fascinante, lo que realmente llama la atención es la velocidad, ¿no? La velocidad del colapso. Sí. Después de 13 años, imagínate, 13 años de una guerra civil brutal con más de 600.000 muertos, millones de desplazados, Una tragedia. el régimen de Assad se derrumba en solo 11 días. Oh. Es un contraste sorprendente con esa imagen, ¿no? De un régimen atrincherado que habíamos visto durante tanto tiempo. Claro. Es realmente impactante. Y el informe describe cómo las fuerzas rebeldes tomaron Damasco, la capital, obligando a Assad a huir del país. Imagínate la escena. En un avión con destino desconocido. Es como una película, ¿no? Sí, sí. Imagínate las escenas de júbilo en las calles, ¿no? Mientras los rebeldes celebran esta victoria tan difícilmente ganada. Claro. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Y es crucial comprender quiénes son estos rebeldes, ¿no? Sí. El grupo que lideró la ofensiva se llama Hayat Tahrir al-Sham, Hayat Tahrir al-Sham. liderado por Abu Mohammed al-Sholani. En su discurso a la nación, al-Sholani confirmó la huida de Assad y lo calificó, fíjate, de tirano. Una declaración contundente, ¿no? Claro. Que marca el fin de una era. Sin duda. Pero para entender completamente este momento, necesitamos retroceder un poco. Claro. El informe profundiza en el ascenso al poder de Assad, Ajá. explicando cómo heredó la presidencia de su padre en el año 2000. Inicialmente gozó de cierta popularidad, ¿no? Prometiendo reformas y una mayor apertura. Es interesante notar, que esos primeros años de Assad no presagiaban para nada la brutalidad que luego definiría a su régimen. Muchos lo veían como un posible reformador, incluso llegó a establecer lazos con Occidente. Increíble. Es un giro inesperado, ¿no? Totalmente. Sin embargo, como detalla el informe, todo cambió en 2011 con la llegada de la primavera árabe. Ahí está el punto de quiebre. Las protestas contra el régimen de Assad estallaron en Siria, exigiendo mayores libertades y reformas democráticas. Claro. Y fue entonces cuando vimos la verdadera naturaleza del régimen. Exacto. Ante ese descontento popular, Assad responde con una fuerza abrumadora, aplastando las protestas y desencadenando una ola de violencia que se convertiría en una devastadora guerra civil. ¿Y el informe? El informe no se anda con rodeos al describir los horrores de esta guerra. No, Menciona las acusaciones de la ONU contra Assad por el uso de armas químicas imagina. contra su propio pueblo. Calificando sus acciones como exterminio patrocinado por el Estado. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre estas acusaciones? Claro que sí. La ONU investigó varios incidentes en los que se usaron armas químicas. Por ejemplo, el ataque con gas sarín en Guta en 2013 que mató a cientos de civiles. Dios mío. Estas acusaciones, junto con innumerables atrocidades documentadas, pintan un panorama realmente escalofriante de la brutalidad del régimen. Sí. Y es crucial recordar el costo humano de este conflicto, las innumerables vidas perdidas, destrozadas por la violencia. Es un recordatorio, ¿no? Es un recordatorio aleccionador de que detrás de estos juegos de poder político hay personas reales que sufren horrores inimaginables. Totalmente. El informe luego describe la evolución del conflicto, explicando cómo esas protestas pacíficas se transformaron en una guerra civil a gran escala. Y aquí es donde entra en juego la complejidad de la situación, ¿no? Porque surgen varios grupos rebeldes, incluyendo al ISIS, lo que complicó aún más un panorama ya de por sí caótico. Claro. Se convirtió en una guerra de múltiples bandos, con alianzas cambiantes, un panorama de poder en constante evolución. Es difícil seguirle el hilo a veces a este tipo de conflictos. Sin duda. El informe destaca un momento crucial, la intervención militar de Rusia en 2015. Ajá. Con el respaldo de Putin, Assad pudo recuperar el control a pesar de la condena internacional. ¿Cómo afectó esta intervención al curso de la guerra? Bueno, la intervención rusa fue un punto de inflexión, ¿no? Su poderío militar inclinó la balanza a favor de Assad, permitiéndole consolidar el poder y aplastar brutalmente a la oposición restante. O sea, que Rusia se convirtió en el garante de la supervivencia de Assad. Básicamente sí, es como el dicho, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro. El informe realmente subraya cómo esas alianzas internacionales pueden tener un impacto profundo en el resultado de estos conflictos. Sí. Y hablando de alianzas, llegamos a otro punto
crítico, la invasión rusa de Ucrania en 2021. Otro punto de inflexión. Con la atención y los recursos de Putin desviados a un nuevo conflicto, los rebeldes sirios vieron otra ventana de oportunidad. Exactamente. Este cambio de enfoque por parte de Rusia, que antes era el principal apoyo de Assad, debilitó significativamente al régimen y creó las condiciones para la ofensiva final de los rebeldes. Y es casi justicia poética, ¿no? Sí. El mismo evento que impulsó al régimen de Assad años antes, finalmente crea las condiciones para su caída. Es irónico, ¿no? Este informe nos muestra cómo el poder rara vez es tan absoluto como parece. Completamente de acuerdo. Las circunstancias cambian rápidamente, las oportunidades surgen inesperadamente y eso lleva a cambios drásticos en el escenario mundial. Y eso es precisamente lo que vemos desarrollarse en este informe de noticias. Los rebeldes, percibiendo la debilidad del régimen, lanzan su ofensiva final, lo que conduce al rápido colapso del régimen de Assad. Lo realmente notable es que toda esta cadena de eventos, desde las protestas iniciales hasta la caída de Damasco, se desarrolló en menos de 2 semanas. Es asombroso, ¿no? Es increíble. Lo rápido que se desmoronó todo. Un día Assad tiene el control y al siguiente huye para salvar su vida. Pero ahora, con Assad fuera del poder, ¿qué le depara el futuro a Siria? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. El informe nos ofrece una instantánea de este momento crucial, pero también nos deja con mucho que reflexionar. ¿Traerá este cambio una era de paz y estabilidad para Siria? ¿O simplemente allanará el camino para nuevos conflictos, para nuevas luchas de poder, precisamente? El informe no ofrece respuestas fáciles, pero sí proporciona un punto de partida valioso, ¿no?, para comprender la complejidad de esta situación. Ajá. Es fundamental recordar que la historia de Siria es una historia de profundas tensiones políticas, religiosas, étnicas. Claro. Estas divisiones no desaparecieron de la noche a la mañana con la caída de Assad. Tienes razón. El legado de autoritarismo y represión que Assad heredó de su padre no se desvanece fácilmente. Incluso con Assad fuera, la pregunta sigue siendo, ¿puede Siria realmente liberarse de su pasado y forjar un nuevo camino hacia la democracia y la estabilidad? Y eso nos lleva a otro punto crucial que plantea el informe, el papel del grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham. Si bien fueron fundamentales para derrocar a Assad, su ideología y objetivos no están del todo claros. El informe menciona sus inclinaciones islamistas, lo que genera preocupaciones sobre su compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos. Es una preocupación válida, sí. Si bien al-Sholani ha hecho llamamientos a la preservación de los bienes del Estado, al respeto a las instituciones públicas, aún está por ver cómo se traducirá esto en la práctica, ¿no? Claro. ¿Están realmente comprometidos con el establecimiento de un sistema más inclusivo, más democrático? ¿O buscarán imponer su propia forma de gobierno autoritario? El tiempo lo dirá. Pero también es crucial recordar que Siria no es una isla. El informe apenas menciona la participación de países como Irán, Turquía, Estados Unidos, todos los cuales tienen intereses creados en el futuro de Siria. Sus acciones o inacciones sin duda marcarán la trayectoria del país en los próximos meses y años. Absolutamente. Es como un tablero de ajedrez geopolítico gigante, ¿no? Donde cada jugador hace movimientos estratégicos compitiendo por influencia, por control. Y el pueblo de Siria está atrapado en medio de esta lucha de poder, sus vidas y futuros pendiendo de un hilo. Es una imagen desgarradora. Y este informe nos recuerda la importancia de no perder de vista el costo humano de estos conflictos. Es fácil perderse en el análisis político, en los cálculos estratégicos, pero nunca debemos olvidar que las personas reales son las que soportan la peor parte de estos eventos. Sus esperanzas, sueños y aspiraciones están en juego. Exacto. El informe no es solo un relato seco de maniobras políticas, sino una ventana a una nación en crisis, ¿no? Un pueblo que lucha por sobrevivir en medio del caos y la violencia. Y eso hace que sea aún más crucial involucrarnos con esta información de manera crítica, mirar más allá de los titulares y lidiar con los matices de esta compleja situación. Totalmente de acuerdo. Este informe es solo una pieza del rompecabezas, pero es una pieza esencial que nos ayuda a comprender cómo llegamos a este punto y qué puede parar el futuro para Siria. Y para profundizar en nuestra comprensión, es fundamental analizar el papel de las armas químicas en este conflicto. Mencionaste el ataque con gas, Sahin, en Ghouta, pero hubo otros incidentes similares. ¿Y qué impacto tuvieron estas armas en la población siria? Lamentablemente, el ataque de Ghouta no fue un incidente aislado. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la OPAQ, ha documentado numerosos casos de uso de armas químicas en Siria desde 2013. Se ha utilizado cloro, gas mostaza, sarín en diferentes ataques, causando miles de víctimas, muchas de ellas civiles.
El impacto de estas armas va más allá de las cifras de muertos y heridos, ¿no? El miedo a los ataques químicos ha generado un trauma profundo en la población, ha provocado desplazamientos masivos y ha dificultado la prestación de ayuda humanitaria. Es una realidad terrible. Y me pregunto, ¿qué medidas ha tomado la comunidad internacional para responder a estos crímenes? ¿Se ha hecho justicia a las víctimas? La respuesta internacional ha sido, en el mejor de los casos, desigual. Si bien ha habido condenas generalizadas y algunas sanciones dirigidas contra el régimen de Assad, no se han tomado medidas concretas para responsabilizar a los perpetradores de los ataques químicos. La ONU ha intentado establecer mecanismos de investigación, de rendición de cuentas, pero estos esfuerzos se han visto obstaculizados por la falta de cooperación del régimen sirio y los vetos de Rusia y China en el Consejo de Seguridad. Es frustrante ver cómo la política internacional a menudo puede impedir que se haga justicia. Pero volviendo a la situación actual, ¿qué podemos esperar para el futuro de Siria? Con Assad fuera del poder, ¿hay alguna esperanza de paz y estabilidad? La verdad es que el camino a seguir para Siria está lleno de incertidumbre. La caída de Assad no significa necesariamente el fin del conflicto. ¿Podrías elaborar un poco más sobre eso? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Siria en este momento? Bueno, en primer lugar está la cuestión de los grupos rebeldes. Como mencionamos antes, Hayat Tahrir al-Sham es solo uno de los muchos grupos que han estado luchando contra Assad. Esos grupos tienen diferentes ideologías, objetivos, áreas de influencia y es probable que compitan por el poder en la era post-Assad. Esto podría conducir a una mayor fragmentación del país y a nuevos ciclos de violencia. Entiendo. Entonces, incluso con Assad fuera, el riesgo de una guerra civil prolongada sigue siendo muy real. Exactamente. Además, la presencia de actores internacionales como Rusia, Irán, Turquía, Estados Unidos complica aún más el panorama. Cada uno de estos países tiene sus propios intereses estratégicos en Siria y buscará influir en el curso de los acontecimientos para promover esos intereses. Esto podría convertir a Siria en un campo de batalla de una guerra por poderes, con consecuencias devastadoras para la población civil. Es una situación preocupante, pero ¿hay alguna posibilidad de una solución pacífica? ¿Qué papel podría jugar la comunidad internacional en la reconstrucción de Siria y la promoción de la paz? La comunidad internacional tiene la responsabilidad de apoyar al pueblo sirio en este momento crucial. Esto incluye proporcionar ayuda humanitaria urgente, facilitar el diálogo político entre las diferentes facciones y trabajar para crear las condiciones para una transición pacífica y democrática. Sin embargo, la historia reciente nos enseña que la intervención internacional en conflictos complejos como el de Siria puede ser un arma de doble filo. Es cierto, la comunidad internacional debe actuar con cautela, con sensibilidad, evitando acciones que puedan exacerbar las tensiones o perpetuar los ciclos de violencia. ¿Y qué hay del futuro del propio Assad? ¿El informe menciona su paradero o si enfrentará alguna consecuencia por sus acciones? El informe no proporciona detalles sobre el destino de Assad. Se especula que pudo haber huido a un país aliado, como Rusia o Irán. La posibilidad de que sea juzgado por crímenes de guerra es incierta, ya que depende de la voluntad política de la comunidad internacional y de la cooperación de los países que le brindan refugio. Es una incógnita que permanece abierta. Pero mientras tanto, el pueblo sirio se enfrenta a un futuro incierto, con la esperanza de que la caída de Assad marque el comienzo de una nueva era de paz y libertad. Este informe nos ha brindado una visión profunda de los eventos que condujeron a este momento histórico, pero también nos deja con muchas preguntas sobre el camino a seguir. Sin duda, el futuro de Siria dependerá de una serie de factores complejos, incluyendo la dinámica interna entre los diferentes grupos, las acciones de los actores internacionales y la voluntad del pueblo sirio de construir un futuro mejor. Es una situación que requiere un seguimiento cercano y un análisis continuo. Es una tarea que no podemos descuidar. Este deep dive nos ha recordado la importancia de mantenernos informados sobre los acontecimientos en Siria y de seguir buscando una comprensión más profunda de esta compleja situación. Este deep dive realmente nos ha llevado al corazón de un momento histórico, ¿no? La caída de un régimen que parecía inamovible. Pero, como hemos visto, incluso los poderes más arraigados pueden tambalearse y caer cuando las circunstancias cambian. Es una lección importante que podemos extraer de este informe. Y mientras miramos hacia el futuro de Siria, es crucial recordar que la historia no termina con la caída de un líder. Exacto. Se abre un nuevo capítulo lleno de posibilidades, pero también de desafíos. Sin duda. Y uno de los mayores desafíos será la reconstrucción, ¿no? La reconstrucción del país, tanto física como socialmente. Siria ha sido devastada por años de guerra, su infraestructura destruida, su economía en ruinas y su tejido social profundamente fracturado. Es una tarea monumental. ¿Qué tipo de esfuerzos se necesitarán para reconstruir Siria y sanar las heridas del conflicto? Se requerirá un esfuerzo conjunto, ¿no? De la comunidad internacional, del gobierno sirio y, lo más importante, del pueblo sirio.
La ayuda humanitaria será crucial en las etapas iniciales para proporcionar alimentos, refugio, atención médica y apoyo psicosocial a millones de personas que lo necesitan. Es fundamental atender las necesidades básicas de la población, pero también es importante pensar a largo plazo. ¿Cómo se puede reconstruir la economía en Siria? Y crear oportunidades para que la gente pueda reconstruir sus vidas. La reconstrucción económica será un proceso largo y complejo. Se necesitarán inversiones masivas en infraestructura, agricultura, industria, educación. También será crucial fomentar un entorno empresarial favorable, ¿no? Que atraiga inversiones, que genere empleo. Y no olvidemos la importancia de la justicia y la reconciliación. Después de tantos años de violencia y sufrimiento, ¿cómo se puede lograr una paz duradera en Siria? Ese es quizás el desafío más grande de todos. Abordar las causas profundas del conflicto, promover el diálogo entre las diferentes comunidades, establecer mecanismos de justicia transicional. Esos serán elementos esenciales para lograr una reconciliación genuina y una paz sostenible. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y un compromiso real de todas las partes involucradas. Y mientras reflexionamos sobre el futuro de Siria, me gustaría volver a algo que dijiste al principio de nuestro deep dive. Mencionaste la velocidad con la que colapsó el régimen de Assad, un recordatorio de que el poder puede ser efímero. ¿Qué otras lecciones podemos aprender de este evento en términos de geopolítica y el equilibrio de poder en el mundo? La caída de Assad nos muestra que incluso las alianzas más sólidas pueden cambiar y que los eventos en un lugar del mundo pueden tener consecuencias imprevistas en otros. El conflicto en Ucrania, por ejemplo, debilitó el apoyo de Rusia a Assad y creó una ventana de oportunidad para los rebeldes. Es un recordatorio de la interconexión del mundo actual, ¿no? Y de cómo las decisiones de un país pueden tener repercusiones globales. Exactamente. Y también nos enseña que el poder no es monolítico, que siempre hay fuerzas en juego que pueden desafiar el status quo. La primavera árabe, aunque no haya tenido el mismo éxito en todos los países, demostró que la gente tiene el poder de levantarse y exigir un cambio. Es una lección esperanzadora, que nos recuerda que el futuro no está predeterminado. Así es, y mientras seguimos observando los acontecimientos en Siria y en el mundo, hagámoslo con una mente abierta, buscando comprender las complejidades de la situación y las diversas perspectivas en juego. Este Deep Dive nos ha proporcionado una base sólida para ese entendimiento y espero que nos inspire a seguir aprendiendo y a involucrarnos con los eventos que dan forma a nuestro mundo. Gracias por esta fascinante inmersión. Y a nuestros oyentes les recordamos que este Deep Dive es solo un punto de partida. Los invitamos a profundizar en esta historia, a investigar las diferentes perspectivas y a formar sus propias opiniones informadas sobre el pasado, presente y futuro de Siria.